under assault. I repeat, we are under assault. Engines are dead. Life support failing. Requesting aid from any vessel within range. We are 22 jump points out of Asgard. En el 2018 estrenaron Vengadores Infinity War. Todo el mundo al que le interesa, estaba ansioso por saber cómo iban a condensar tantos héroes contra un solo villano, que a todas luces tenía las de perder. Tenía que derrotar a los Vengadores. Y los Vengadores tienen un Hulk. ¿Quién sería ese Thanos capaz de acabar con todos los superhéroes que han ido agrupándose a lo largo de 10 años de universo cinematográfico? ¿Y cómo lo haría? A mí, personalmente, la película me gustó mucho, porque creo que, por un lado, por parte de los héroes, está todo muy equilibrado, que era el mayor miedo que tenía antes de ir al cine, y por otro lado, Thanos es un titán. El personaje de Thanos es cautivador, y creo que la narrativa que lo envuelve es novedosa y transgresora. Así que, con motivo del inminente estreno de Endgame, la continuación inmediata de Infinity War, vamos a analizar los motivos que hacen de Thanos uno de los villanos mejor escritos de la gran pantalla. Para analizar un villano, creo que es importante mirar primero los villanos que existen y que de un modo u otro han trascendido. También debemos hacer una diferenciación entre villano y antagonista. ¿Qué debe superar el protagonista para pasar de ser una persona a ser un héroe? ¿Qué impide al protagonista que consiga su deseo y satisfaga su gran necesidad? La respuesta a todo esto es las fuerzas antagónicas. Es, junto con el protagonista, lo más importante del guión. Escribe unas fuerzas antagónicas débiles y fallará tu guión. Las fuerzas antagónicas se deben plantear de la siguiente manera. La suma de las fuerzas antagónicas tienen que ser iguales o un poco superiores a la suma de los deseos y la voluntad del héroe. Tienen que llevar a los protagonistas al límite. Todo el drama se construye en torno a la relación entre tu héroe y sus fuerzas antagónicas. Las fuerzas antagónicas pueden ser un villano, como Thanos, como el Joker, como Moriarty, pueden ser fenómenos atmosféricos, como un gran tornado que se acerca, o un tiburón que merodea por la playa, y puede ser la incapacidad de conectar con la gente, o puede ser tu mujer, su amante, tu hija, tu jefe y el vecino. En cualquier caso, estas fuerzas, este villano, es necesario para el héroe, porque sin el tirano, el héroe se quedaría en casa. O en el caso de aparecer una necesidad o un deseo, lo conseguiría sin más. La ley del mínimo esfuerzo. Todo cuerpo se mantiene en la situación con menos gasto energético, y el héroe no iba a ser menos. Ni hay tensión, ni hay drama, ni hay nada. Por ejemplo, el Joker obliga a Batman a revelar su identidad para poder salvar Gotham. Un buen villano obliga al héroe a tomar decisiones, y son esas decisiones las que van definiendo al héroe. Cuanta mayor es la presión que se ejerce sobre el héroe, mayor es la revelación. Entonces, ¿qué debe tener un villano para ser un buen villano? Si es malo, hazle hacer cosas malas. Muestra su poder a partir de sus acciones. Recuerda que un personaje es lo que hace. Cuando nos presentan al villano de la película decimos, vale, es malo, es el villano, pero ¿cuánto de malo es? ¿En cierto momento va a perdonar la vida al héroe? No lo sabemos. No hasta que comete algún acto que nos hace pensar en que si el héroe está en esa situación, el villano no va a dudar ni un momento. Por ejemplo, Hans Gruber, el villano de Jungla de Cristal, tarda muy poco en demostrar que le da igual pegar un tiro en la cabeza del jefe de una gran corporación para conseguir su objetivo. Además de eso, tienes que mostrar que es poderoso. ¿Qué posibilidades tiene el héroe contra él? Pocas, espero, porque tiene que infundir respeto. Darth Vader, en los primeros minutos de Una Nueva Esperanza, está ahogando a un almirante. Kylo Ren, en su primera escena, para un disparo de un blaster. Aníbal Lecter hace que un compañero de celda se ahogue con su propia lengua. ¿Tiene anhelos? ¿Tiene debilidades? ¿Por qué hace lo que hace? ¿O es malo porque sí? Nadie quiere ver a un villano que es malo solo porque es malo. Tiene que tener un motivo, o no lo entenderemos. Puede ser un trauma de niño, ansia de poder, o la fea, pero bastante extendida, costumbre de querer conquistar el mundo. El héroe y el villano tienen que estar en la misma página. Un gran ejemplo es el Joker y Batman. Ambos son carne de psicólogo y los dos representan las dos caras de una misma moneda. Mientras que uno es un agente del caos, el otro representa el orden. Mientras uno mata sin remordimientos, el otro intenta capturar vivos a los malos. Y es en esa ironía donde juega el Caballero Oscuro, y por eso encontramos una de las mejores duplas héroe-villano de todos los tiempos. Esas similitudes nos llevan a que un villano está hecho para un héroe.
como bien dice Michael Tucker en su vídeo sobre creando el antagonista definitivo, y de verlo por cierto, apunta que John Truby dice en su libro Anatomía de una historia que el villano tiene que ser bueno atacando las grandes debilidades del héroe, lo que nos lleva a pensar que el Joker quizá no sería un buen villano para John McClane, y Hannibal Lecter no lo sería para Spider-Man. Estamos acostumbrados a villanos que no aprenden necesariamente. Excepciones podrían ser dentro del universo cinematográfico de Marvel, Killmonger, que además de tener un nombre muy gracioso, tiene una pequeña revelación al final. No tiene que existir una redención necesariamente, puede cambiar a peor. Por ejemplo, Scar es civilino e inteligente, no obstante mata a su pueblo de hambre porque es un mal líder, y su reacción es precisamente empeorar las cosas de una manera bastante impropia de él. Ahora es simplemente traicionero. Volviendo al libro de John Truby. En una historia bien construida, el héroe y su oponente creen que han elegido el camino correcto, y ambos tienen razones para creerlo. Esto está relacionado con hacer que el villano sea humano y tenga anhelos y necesidades. El cineasta tiene que presentar ambas situaciones, y que sea el espectador el que juzgue quién de los dos tiene razón. Normalmente, el villano, aun teniendo un argumento con razones morales, contiene alguna falacia, lo que inclina la balanza del bien hacia el lado del héroe. Y vosotros diréis, pues muy bien Borja, pero de todos los ejemplos que has puesto no has mencionado a Thanos ni una sola vez. Pues vamos a ello, porque me parece realmente interesante ver cómo el personaje de Thanos se salta a la torera algunos de los preceptos que hemos desarrollado. Es evidente que Thanos deja más que claro su poder. En los primeros minutos de película mata a Loki, y con esto hace la mayor declaración de intenciones. ¿Sabéis el villano al que habéis intentado detener en varias ocasiones y os ha costado Dios ayuda? Pues le parto el cuello en el minuto 5. Ay, ¿os acordáis de vuestra mayor baza? El hombre ese que se transforma en un monstruo verde y que es básicamente invencible. Le doy una paliza en el minuto 7. Lo gracioso de esto es que no hacía falta que demostrase eso, porque ya nos habían estado previniendo durante 10 años acerca del poder que tenía el titán loco. Y por si no fuera poco, está reuniendo gemas del infinito, unas piedras que otorgan al que las porta aún más poder. En este punto ya tienes que pensar, ¿cómo van a derrotar los héroes al villano? No hay manera. Aunque no lo parezca, este villano no es malo por ser malo, tiene un plan. Y ese plan es restaurar el equilibrio en el universo. No suena tan mal. Ese es su anhelo y su necesidad. Eso es lo que va a perseguir durante toda la película. Sin embargo, tiene una debilidad. Gamora, su hija adoptiva. Aquí viene lo complicado, porque el héroe no es un héroe en singular. Es un elenco de 23 héroes, cada uno distinto. ¿Cómo haces que tenga similitudes con 23 héroes? No puedes. Thanos no es un villano específicamente para ellos. No puede atacar sus grandes debilidades. Solo puede hacer uso de la fuerza, y eso es bastante pobre en lo que a un villano se refiere. No parece muy interesante en este aspecto. Continuemos. Aquí sí que vemos cierta evolución. Aunque es firme, se da cuenta de que para conseguir un objetivo hay que hacer ciertos sacrificios, y en concreto para él perder a su hija Gamora, por un bien mayor, o eso cree, lo que nos lleva al último punto. Decíamos antes que Thanos es un idealista, que quiere devolver el equilibrio al universo. El problema de su plan es que para ello tiene que aniquilar a la mitad de los seres vivos que habitan en él. Aunque en principio sea una solución funcional, no es justo, o no debería estar en manos de alguien el acabar con la vida de otra persona. Eso se llama homicidio. Pues muy bien, tampoco es que me estés describiendo nada del otro mundo. Un villano poderoso, que no tiene similitudes con los héroes, con un cierto arco de personaje, una pequeña revelación y un argumento moral con fallos. Y eso lo pensé yo y dije, y sin embargo, ¿por qué es tan interesante? Y la respuesta la he hallado exactamente en el lado contrario. Los Vengadores. Los Vengadores son poderosos y lo han demostrado en varias ocasiones. En Infinity War, en concreto, el papel de los Vengadores se basa en intentar evitar que el villano cumpla con su deseo. Por otro lado, cada uno de ellos tiene una historia llena de anhelos, deseos propios individuales y debilidades, igual que Loki, Darth Vader o Hans Gruber. Individualmente sí que encontramos similitudes con Thanos en cada uno de ellos. El Capitán América es un idealista, Tony Stark es un aliado del gobierno que intenta preservar el equilibrio y evitar el caos, Thor es un neo-Moisés que quiere llevar a su pueblo lejos del peligro, al igual que Thanos con el universo entero. Si continuamos analizándolo, tenemos arcos de personaje en cada uno de los Vengadores. Quizá el más acusado es el de Tony Stark. Y el último punto, su argumento moral. Ahí hay un punto difícil. En cualquier caso, creo que ya sabéis por dónde estoy yendo. Lo verdaderamente interesante de Thanos, lo que le hace un personaje tan rico, es que no es el villano, y nunca lo ha sido. Se le da el tratamiento de héroe a lo largo de toda la película, y su personaje lucha contra los Vengadores. Unos Vengadores que le obligan a tomar decisiones, como la de sacrificar a su propia hija mediante la presión a la que le están sometiendo. Intentad ver la película bajo el prisma de que Thanos es el verdadero protagonista de la historia, y el héroe, entre comillas. Creo que al menos es discutible,
y espero que me transmitáis vuestra opinión, estaré encantado de leerla. Y con esto volvemos a lo que decíamos sobre el argumento moral. El cineasta, en este caso los hermanos Russo, presentan ambas situaciones, y es el espectador el que tiene que juzgar cuál de los dos tiene razón. Y en este caso, decidir si Thanos es un villano o un héroe.